La elección vamos a vender, sí. Yo tenía anotado. En el lote 1 y los tienen. Vamos a arrancar. Tenemos un negro y un colorado. Uno es puro de Pedrigue. El otro es el RP3000, que es el toro negro. Atención, vienen con muy buenos padres por Supremo y General. Recuerden las condiciones de plazo, las condiciones, pueden elegir uno o los dos, como quieran ustedes pagarlo. Recuerden lo que anunció Alfredo para aquellos toros que hagan el máximo o el tope del remate de hoy. Van a tener esas dosis que se pueden llevar en los primeros toros. Así que comenzamos la venta entonces de acuerdo a las condiciones dadas, los 90 días libres de plazo para pagar. IVA el gasto, recuerden que es a 30, y todos aquellos que tengan por Banco Provincia van a pagar hasta los 210 días de plazo. Le doy opción a la gente que si le gustan los dos se los puede llevar. Vamos a trabajar. 35.000 pesos tengo la elección de un toro de plata y va vendido, Había 32, 33 por los dos. Por eso les digo, muchachos, ya empezamos las ventas, vamos a trabajar todo. El que vino a comprar los toros y le gusta algún toro, elíjalo. Está dentro totalmente de las condiciones normales que puedan dar. Lo tiene acá en la puerta, el campo, más cerca, más lejos, pero son productos de genética importante donde ustedes pueden llevar y mejoran lo de ustedes, muy importante hoy en día. 35.000 pesos, 35, 35.000 pesos, 35, 35.000 pesos, 36 allá a lo lejos. 37, 38, 39, los 40, 41, 42, 41.000 pesos. 41.000 pesos va vendido, ahí va. 41.000 pesos va vendido, vendo, 41.000 pesos una, 41.000 pesos dos y 40.000 pesos le tengo que esperar en la punta. Gracias, 41.000 pesos una, dos, tres, 40.000 pesos y lo vendí. Va, lo vendo, muchachos. Va el primer toro. Santa Teresita, el Abrenago Corrado lleva excepcional el toro. 30.000 pesos, 30.000. 30.000 pesos, 30.000 pesos voy vendiendo. 30.000 pesos una, 30.000 pesos dos. 31 te gusta. Te vas a arrepentir, te vas a arrepentir. En 2, 3, 4, 5.000 pesos, en esta genética no hay que fijarse. Tanto para un lado como para otro. 30.000 pesos una acá, 30.000 pesos lo vendo dos. Y en 30.000 pesos lo vendí, Nadie dice nada, ¿no? Se lo llevan, Se lo llevan como se llevan al Colorado. 30.000 una, 30.000 pesos dos. Y en 30.000 lo vendí. Santa Teresita, gracias, buena compra. 5.000 pesos. 35, una elección. 35, 34.000 pesos para llevarlo. Eligen, che. 1, 2, los 3 si me gusta, lo que quieran, vamos. 35, 34.000 pesos, ¿qué dicen? Bueno. Cortó campo el Colorado. No quiere que lo vendan el Colorado, pero vamos a dar igual. Si ya lo vieron los corrales, vamos. Vamos, 30.000 lo vendo. ¿Quiere poner los 30? 30.000 el fondo, 30.000 el Colorado va a venir. 30.000 pesos, 30. 30.000 el Abrenago Colorado que salió recién y va, 30.000 pesos una, 30.000 pesos vendo dos. Y en 30.000 pesos el Colorado lo vendí, va, va al 132. 30.000 una, 30.000 pesos dos. Y en 30.000 fue 30.000 pesos. ¿Quién es paga ahí? Dolores Nicolini. Flores Nicolini, gracias. 25, atención a otra elección, pueden elegir uno o los dos, como quieran. De estos dos todos voy vendiendo. Ese es el piso, menos no vendo nada, 25.000 pesos, 25.000 va a venir. 25.500, 600 flacos. 26, 6.500, los 27, 7.500, 27.000 allá. 27.000 va vendido. 27.000 una, 27.000 pesos dos. Y 27.000 pesos uno, los dos como quieran, los vendo. 27.000. ¿Cómo es la firma? Estancia Las Catonas. ¿Cuál llevas? 50. El 50. 25.000 pesos voy vendiendo. 25.000 pesos, 25.000 pesos. Es el de afuera, ¿no? El de afuera, 25.000 una, 25.000 pesos dos. Y 25.000 pesos lo vendí, ahí va, lo vendo. 25.000 una, 2, 3, 25 y fue.
Mismo comprador, gracias. Y el 8.915. 3 torazos, un colorado, 2 negros también. Otra elección, vamos. 30.000 para salir una elección. 30.000. 30.000 pesos. 30.000 una elección. 30.000 pesos. 30.000. ¿Qué dicen? ¿Cuánto para salir? 30 valen. Vale 30.000. Una elección. Ah, muchachos, vamos, vamos, vamos. Pongamos vendido. 26, 26, 26, 500. 27, 7.500. No va a cambiar mucho el negocio, ¿no? Si lo necesitas, 500, la última. 27.500, 28, 8.500. 28.000 acá. 28.000 pesos, 28.000 va vendido. Vendo, una edición. 1, 2, 3, como quieran. 28.000 una. 28.000 pesos vendo 2. Y 28.000 pesos van y van, lo vendo. No tengo que esperar a nadie, ¿no? 28.000. 28.000, los muchachos. Rurales Charito. ¿Cuál llevas? El Colorado llevó la colección iba 25, 25, 25, 25. 25.000 pesos. 25.000 pesos va. 25.000 pesos una. 25.000 pesos lleva la elección de un toro negro los dos, 25.000 pesos vendo dos. Y 25.000 pesos los voy vendiendo, 25 una, 25 dos. 25.000 pesos vendido está, va. Nadie dice nada, ¿no? Los vendo, uno, los dos toros, como quieran. 25.000 pesos vendido está. El 31. Las cartonas.